Continuando con la grabación de los ejercicios de esfuerzo de formación puntual y análisis de falla, nos encontramos con el ejercicio 7.5 que nos cuenta lo siguiente. Para el estado de esfuerzo dado, determine A, los planos principales, B, los esfuerzos principales. En este caso, pues escogimos el 7.5. En este tipo de ejercicios hay que tener en cuenta que el estado de esfuerzo que nos dan va a contar con algunas flechas, por así decirlo. Estas flechas nos indicarán si se encuentra tensión o compresión y en el esfuerzo cortante cuando no lo den dependiendo de los ejes, en este caso el XY, nos va a indicar un momento. Este momento también nos va a indicar, más que todo al momento de hacer la matriz, qué signo debe tener. Entonces, para empezar, acá nos encontramos con el ejercicio en el que nos dimos cuenta que las flechas tienen un sentido hacia adentro de este estado. Entonces, el esfuerzo en X va a ser a compresión, el esfuerzo en Y también va a ser a compresión, porque las flechas así lo están indicando. Recordar que cuando las flechas están hasta afuera, entonces sería un esfuerzo a tensión. Y nos encontramos con que el esfuerzo cortante XY es de 35 megapascales. En el caso de la matriz, va a quedar positivo, pues el momento que está produciendo las flechas, como nos lo están diciendo, es positivo, porque es en contra de las manecillas del reloj. Entonces, al definir pues ya nuestro estado de esfuerzos, definir cuál es el esfuerzo en X, en Y, en Z no nos están dando nada, entonces es 0. El esfuerzo cortante entonces XY de 35 megapascales. Tenemos que recordar para este tipo de ejercicios que nos encontramos con un esfuerzo promedio o centro y con un radio. Entonces las fórmulas dadas para hallar este esfuerzo promedio y este radio son estas que se encuentran acá. Cuando solucionamos estas fórmulas nos vamos a encontrar que el esfuerzo promedio o centro de este estado de esfuerzos es de menos 50 megapascales y el radio de 36,40. De acuerdo, para hallar los esfuerzos principales siempre tenemos que tener en cuenta este criterio. El criterio que nos dice que el esfuerzo principal 1 va a ser mayor al esfuerzo principal 2 y estos dos a su vez mayor al esfuerzo principal 3. Entonces, ¿cómo hallamos estos esfuerzos? Bien sea el máximo, el mínimo. Tenemos que tener en cuenta el radio y tenemos que tener en cuenta el esfuerzo promedio o el centro. Entonces, sumamos, nos va a salir un valor, restamos, nos va a salir otro valor y en el caso de que, pues en este caso, como se cuenta, vamos a tener un esfuerzo de 0. Entonces los organizamos de manera ascendente. Entonces el mayor iría primero debido a esto, el siguiente y el menor pues sería el esfuerzo principal 3. Entonces en este caso, al sumar y restar tenemos que uno de ellos nos va a dar menos 13,60 y otro nos va a dar menos 86,40. Al realizar esto y al revisarlo bien, pues sabemos que estos dos números son negativos, es decir que 0 va a ser el mayor y en este caso pues el esfuerzo principal, el máximo, va a ser de 0 megapascales. Ahora, para conocer los planos principales tenemos que tener en cuenta la fórmula tangente de 2θ es igual a 2 veces el esfuerzo cortante XY sobre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Al solucionar y al de por sí reemplazar en esta fórmula los datos que ya tenemos desde el principio, nos va a dar entonces que el primer plano principal lo vamos a encontrar a menos 37,027 grados y el siguiente, sumándole pues los 90 grados para encontrarlo, se va a encontrar a 52,972 grados. Con esto ya se finaliza, ya está listo el ejercicio 7.5. Ahora, el ejercicio es el 7.83. El ejercicio nos dice, el estado de esfuerzo plano que se muestra en la figura ocurre en un elemento de máquina de acero con esfuerzo en Y igual a 36 KSI. Perdón, esfuerzo en Y no significa este esfuerzo en Y, sino es el esfuerzo a afluencia de 36 KSI. Con el criterio de la máxima energía de distorsión, determine si ocurre excedencia cuando A, el esfuerzo cortante XY es igual a 15 KSI, B, el esfuerzo cortante XY es igual a 18 KSI, C, el esfuerzo cortante XY es igual a 21 KSI. Si la excedencia no ocurre, determine el factor de seguridad correspondiente.
Igualmente, al ejercicio 7.5 contamos con unos esfuerzos. En este caso, los esfuerzos nuevamente están a compresión debido al sentido de las flechas, como nos muestran, y debido también al sentido de las flechas, como nos muestran, este esfuerzo cortante lo vamos a tener positivo, pues el momento que hace es positivo. Estos los vamos a tener negativos cuando establezcamos nuestra matriz. Entonces, aquí nos encontramos con esta parte, como ya la habíamos establecido. Entonces, tenemos que tener en cuenta el esfuerzo de excedencia es de 36 KSI. Son los datos que nos está dando el ejercicio. El criterio de la máxima energía de distorsión, el de von Mises. Entonces, este criterio que nos dice que el esfuerzo equivalente va a ser igual a esta raíz del esfuerzo 1 al cuadrado más el esfuerzo principal 2 al cuadrado más el esfuerzo principal 3 al cuadrado menos el esfuerzo principal 1 por el esfuerzo principal 2 menos el esfuerzo principal 2 por el esfuerzo principal 3 menos el esfuerzo principal 3 por el esfuerzo principal 1. Esto va a ser igual a nuestro esfuerzo ascendencia. Entonces, tal y como nos muestran acá. Esto luego va a ser útil para comparar. Entonces, haciendo el estado de esfuerzos, vamos a obtener esta matriz que justamente pues no lo está dando el mismo ejercicio. Menos 3, menos 12 por ser a compresión, 15 por generar un momento positivo. Aquí entonces ya vamos a contar con el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y, el esfuerzo en Z no lo están dando, entonces se asume como 0. El esfuerzo cortante en XY, que es para el caso 1 de 15 KSI. Realizando con las mismas fórmulas que hemos realizado el 7.5, hallando el centro, hallando el radio, justamente para hallar esos esfuerzos principales que nos pide el criterio de la máxima energía de distorsión de von Mises. Entonces, hallamos los esfuerzos 1, 2 y 3. Bueno, los esfuerzos principales, igualmente, sumando, restando centro y radio, y vamos a obtener 8,16, 0 y menos 23,16. Recordar que todos estos daticos que siempre nos dan los tenemos que organizar de mayor a menor para cumplir con este criterio. Entonces, cuando ya tenemos estos esfuerzos principales, vamos a ir a reemplazarlos en el esfuerzo equivalente, bueno, como tal en el criterio de von Mises. Entonces, al reemplazarlos, tal y como nos dice en la fórmula, el esfuerzo 3, pues no lo vamos a reemplazar porque es 0. Entonces, básicamente sería sumar 0. No lo vamos a tener en cuenta acá. Esto tampoco pues debería tenerse en cuenta, al igual que esto, porque básicamente se está multiplicando por 0. Entonces, aquí vamos a encontrar que ese esfuerzo equivalente a ese criterio von Mises va a ser igual a 28,14 KSI. ¿Qué pasa cuando comparamos 28,14 KSI con 36 KSI? Que efectivamente ese esfuerzo equivalente que estamos encontrando a excedencia va a ser menor al que nos están dando, de 36 KSI. ¿Cómo sabemos que es menor? Entonces, básicamente, este material con estos esfuerzos dados, con este esfuerzo cortante en XY dado, no va a ceder. Entonces, pues, tal y como nos dice el ejercicio, si no cede, si no hay cedencia, hallemos factor de seguridad. Entonces, como tal, para hallar el factor de seguridad tenemos esta formulita. Entonces, tenemos el esfuerzo admisible sobre el factor de seguridad. Cuando vamos a hacer esto, que básicamente el esfuerzo que nos está dando el ejercicio es de 28,14, va a estar acá abajo. El esfuerzo que tenemos que utilizar para comparar el de 36 KSI va a estar acá arriba. Al realizar esa división nos va a dar un factor de seguridad de 1,27. Entonces, con este caso 1 ya sabemos que no va a ceder y que además pues tenemos un factor de seguridad de 1,27. De acuerdo, ahora en el caso 2, aquí vamos a avanzar de una manera más rápida porque pues básicamente ya sabemos como tal que era lo que se tenía que hacer anteriormente. Entonces, la diferencia de este ejercicio es que el esfuerzo cortante XY va a ser de 18 KSI. Cuando realizamos la misma fórmula del centro, la misma fórmula del radio,
los mismos criterios para hallar los esfuerzos principales, vamos a tener que efectivamente pues, los esfuerzos principales van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar principalmente? Porque el radio involucra esa variable que estamos cambiando, que es el esfuerzo cortante en XY. Entonces, al sumar y al restar el radio, pues vamos a obtener diferentes esfuerzos principales. Cuando nuevamente reemplazamos esos esfuerzos principales encontrados en el criterio de von Mises, vamos a encontrar un nuevo valor como tal de ese esfuerzo ascedencia. Nuevamente encontramos un valor menor a 36 KSI, que es el esfuerzo ascedencia como tal que nos da el ejercicio principalmente, que nos dice a este valor cede. Entonces, si es menor, no va a ceder. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que hallar el factor de seguridad tal y como nos lo pide el ejercicio. Vamos a encontrar nuevamente el esfuerzo que nos da el ejercicio de 36 KSI, el esfuerzo al que sí va a haber cedencia, sí va a ocurrir. El esfuerzo que encontramos con estos datos de 32,99 encontramos un factor de seguridad de 1,09, es decir, menor al caso número 1. Y por último, encontramos el caso 3, en el que tenemos un esfuerzo cortante XY de 21 KSI, es decir, mayor que los dos anteriores. Nuevamente tenemos un estado de esfuerzos, lo único que va a cambiar es ese esfuerzo cortante XY y por lo tanto lo que va a cambiar como tal es el radio. Entonces nuevamente al hacer el cálculo de los esfuerzos principales, vamos a encontrarnos con diferentes esfuerzos principales. Esta vez, pues nuestros esfuerzos principales van a ser de 13,97, 0 y menos 28,97 KSI respectivamente. Cuando hallamos por criterio von Mises, vamos a encontrar ahora un esfuerzo equivalente de 37,93 KSI. Tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que comparar con el esfuerzo ascedencia del material que nos están dando en el ejercicio. En este caso es de 36 KSI. En este caso, a diferencia de los dos casos anteriores, nos damos cuenta que sí va a ser mayor por este criterio. Vamos a encontrar que sí va a ser mayor ese esfuerzo ascedencia que encontramos cuando el esfuerzo cortante XY es de 21 KSI. ¿Qué quiere decir esto? Que si el esfuerzo cortante para el material va a ser de 21 KSI, efectivamente sí va a ceder porque va a ser mayor al esfuerzo teórico que tiene ese material que nos están diciendo, el que va a ceder, nos dice va a ceder a 36 KSI. Quiere decir que si le damos más esfuerzo cortante, o sea, si esto nos da mayor, pues efectivamente nos va sí o sí a ceder. En este caso, como sí va a ceder, pues no tenemos que hacer el factor de seguridad. Lo único que podemos concluir es que efectivamente ese esfuerzo que encontramos va a ser mayor al esfuerzo de cedencia, entonces efectivamente habrá cedencia.